Bueno, en esta segunda parte, en esta segunda parte vamos a hablar de dominio público, que es un tema del cual hablamos de pasada en algunas clases anteriores, pero ahora como que nos vamos a centrar bien en ver qué es un poco la historia de qué tenemos acá en Uruguay, a qué podemos llamar dominio público y a qué no, cómo funciona en Uruguay y los proyectos de recuperación del dominio público. Lo primero que pensé para entrar en confianza con este tema es hablar de una historia que nos pasó a principios de este año. Rafael Cancinos Asens no es uruguayo, fue español. Nos pasó lo siguiente: el 1 de enero de este año publicamos un post en el sitio web de Creative Commons festejando algo que se llama el Día del Dominio Público, que es, se dieron llamar así porque una serie de iniciativas empezaron a proponer festejar todos los 1 de enero, que son, de acuerdo a los convenios internacionales, el convenio de Berna y otros de la OMPI, lo que indican esos convenios es que el plazo, o sea, la entrada de las obras en dominio público se da 50 años después de la muerte del autor, pero contando a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, a varias instituciones dedicadas al acceso al conocimiento se les ocurrió eso, festejar el Día del Dominio Público todos los 1 de enero. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un post diciendo los autores uruguayos que entraban en dominio público y también contando que había otros autores de otros países que en Uruguay entraban en dominio público también ese 1 de enero. Entre ellos, Rafael Cancinos Asens y otros. Hicimos como una listita, nada más mencionando que entraban en dominio público, no publicando sus obras. Bueno, ¿qué pasó? Una semana después nos llegó un mail a la casilla de Creative Commons de un familiar de este hombre diciendo que había buscado los datos en el juiz, o sea, el juiz te dice quién es el titular de un dominio, señalando bien todos los datos de nuestro titular del dominio y diciendo que por favor retiráramos esa información porque según esta persona era incorrecta, porque en España las obras entran en dominio público 80 años después de la muerte del autor. La interpretación de este familiar de Cancinos Asens era que en Uruguay también, o sea que Uruguay, al ser, les digo lo que decía, al ser un país firmante del convenio de Berna, tenía que respetar las leyes españolas, ¿no? Y nos decía que teníamos que dar de baja esa información porque era incorrecta y bueno, y para evitarnos las consecuencias legales. Bueno, cuando nos pasa eso en el equipo, la primera reacción es como medio estupor, pero luego nos empieza a subir la adrenalina. Ahí es que aprendemos, porque originariamente no sabemos nada, pero ahí nos ponemos a aprender. Ahí nos ponemos, claro, ahí va. Cara de locos. Claro, la primera es, ¿tendrá razón este tipo? O sea, porque qué sé yo, o sea, pasan cosas tan raras que uno duda de todo, ¿no? Duda hasta de poder decir, no publicar la obra, poder decir que algo entra en dominio público. Bueno, nosotros... Pero no habían publicado la obra, era solo claro, era muy raro. no era la información, era Claro. el nombre. Bueno, entonces no bajamos esa información, ¿no? O sea, hicimos una carta, le mandamos... y en la carta de él citaba que tenía un estudio de abogado, No, era bastante como apremiante. Bueno, nosotros estudiamos, hicimos una carta y le respondimos. Obviamente lo primero que le respondimos es que había una cuestión de libertad de expresión en primer lugar, ¿no? Que era poder dar nuestra opinión acerca de si algo entraba o no en dominio público. Después nosotros lo que hicimos fue le dimos los argumentos de por qué además él estaba equivocado. En Uruguay sí entra en dominio público
está en dominio público la obra de Rafael Cancino Sassens. Ahora vamos a ver por qué está en dominio público en Uruguay y bueno, todas estas cuestiones de qué pasa cuando en distintos países las obras entran en dominio público en distintos momentos. ¿Pero él era uruguayo? No, español. Bueno, está... Está igual, perdón, no me mate lo que voy a decir. ¿Tenía fama de bajar? Luce bastante ilógico que una obra entre en dominio público en un país que no es, primero, que no es el tuyo propio. Claro. No, está bien. No, ya Está bien. o sea, como razonamiento Está lógico bien, primario no. es como Pero raro. no firmes cosas si Está no lo bien. sabés. Ella firmaba y mandaba abogado. No, le damos la en eso le damos la Claro, derecha. está raro por lo menos. Pobre hombre, vive toda otra vida como dedicándose a la obra del padre. Se le entra en dominio público y se Va a hace tener que sentido. trabajar, ahora va a tener que ir a trabajar. Pero bueno, ahora vamos a ir respondiendo muchas de las cositas que pasaron en esa anécdota, las vamos a ir respondiendo a lo largo de esta media horita que vamos a ir viendo qué es el... ¿Cuánto dinero gana? ¿Cómo? Con la obra de... ¿Cuánto? Porque capaz que ni siquiera gana tanto, sino Sí, que solo es está siguiendo la manija de que le es da la probable. editorial que lo hace defender a su... No es posible, no parece muy mainstream. Claro, no debe ganar nada. Solo... Quizás lo que quería es que le pagaran a él, ¿no? Cuando dijeron, vos querés publicar. No, eso es la editorial deben tener todo No, automatizado y No, con- si no Ya se me está grabando, pero bueno, está. Ahora vamos a ver esas cuestiones, vamos a ver cómo ir desentrañando. Primero, ¿qué es el dominio público? Hay muchas definiciones y siempre cuando uno lee, sobre todo textos de principios del siglo XX o fines del siglo XIX, siempre se hace referencia todavía, a veces se habla de dominio público y a veces se mencionan como otras palabras, como si lo usaran sinónimos, como estas, ¿no? Se habla como del tesoro cultural de una nación, de la herencia cultural, aquel legado que es de uso libre por todos. Entonces, en los primeros argumentos de por qué se otorgaba un derecho de autor, siempre se dejaba como un resquicio para todo aquello que luego de cierto tiempo pasara a formar parte de esta herencia cultural. Y bueno, un poco lo que vemos es esa frase que está al final, que sería como una especie de fondo común al que cualquiera puede acceder. Pero ahora vamos a ver en más detalle qué quiere decir. ¿Qué incluye el dominio público? Primero, todo lo que no es susceptible de restricción. Esto lo vimos en la primera de la clase. Ahí vimos que todo aquello que todavía no ha sido apropiado por la propiedad intelectual está en dominio público. También, por supuesto, lo que estuvimos viendo, las obras autorales cuyo plazo de restricción ya expiró, las obras de autores fallecidos que no tienen sucesores ni herederos. Después hay otro caso muy especial de la legislación uruguaya que hasta donde sabemos no se ha aplicado, pero que nosotros estamos ya empezando a tratar de contactarnos con el Consejo de Derecho de Autor para ver cómo empezar a aplicarlo, porque es muy interesante, que es el caso de obras no editadas, representadas o ejecutadas en el transcurso de 10 años a partir de la muerte del autor. Cuando se sancionó la ley del 1937, lo que se pensó con este inciso de uno de los artículos es como una especie de penalizar a aquellos sucesores o editores que después de la muerte de un autor no hicieran uso de los derechos. O sea, como tratar de incentivarlos a publicar, porque si no, entrar en dominio público. Esto, si se aplicara, sería una ventana enorme para poder publicar a muchísimas obras de autores más o menos contemporáneos. Y obviamente las obras cuyos titulares entregan la obra al dominio público. Eso sería lo que incluye el dominio público. Además, bueno, este es un chiste que siempre hacemos, además de la foto del mono, porque la foto del mono la sacó el mono y no un autor humano, ¿no? Bueno, acá tenemos qué herramientas brinda Creative Commons para el dominio público. Básicamente son dos. Además de las 6 licencias,
Creative Commons da dos herramientas de dominio público. La primera es el sello de dominio público, que sirve para que cuando nosotros identificamos una obra que sabemos que en todas las jurisdicciones están en dominio en todos los países, o sea que está universalmente en dominio público, le pongamos este sello para luego indicar y que o sea, para señalar esa obra y que luego otras personas ya como la identifiquen y puedan circularla sin ningún problema. Uno de los problemas que tiene el uso de este sello es que es solamente para obras muy pero muy antiguas, porque siempre hay algún país donde el plazo es exorbitante. En México son 100 años después de la muerte de fallecido el autor. Entonces, solamente por México, por ejemplo, a veces no podemos usar este sello porque si lo agarra un mexicano se puede llegar a confundir. La otra herramienta es la herramienta de entrega al dominio público, que se llama CC0, que uno le puede aplicar a esta sí uno le puede aplicar a una obra propia. ¿Entienden la diferencia, no? Acá yo veo una obra que está en dominio público y la marco. Acá yo tengo una obra propia que la quiero entregar al dominio público y le aplico esta herramienta. La diferencia, por ejemplo, con una licencia CC BY, o sea, de atribución solamente, es que cuando uno entre al texto legal, ese largo, como para abogados, va a encontrar cosas muy distintas. En la primera va a encontrar toda una licencia que te habla de derechos y obligaciones, y acá lo que va a encontrar es un texto muy cortito que diga: yo entrego al dominio público esta obra hasta donde la ley del país me lo permita. Es un texto súper cortito que indica la voluntad de entrega al dominio público de la obra. Bueno, nosotros habíamos visto que